A ver. Hello, 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 hello. Como cada martes y cada jueves tenemos nuestro live. Y esta vez yo tengo unas invitadas. Este live yo lo tengo programado desde hace meses. Lo que pasa es que, no sé, no se ha dado, por una o por otra razón. Este live es un live que de verdad es sumamente emotivo para mí. Y también una de las razones por la que quise invitar a la doctora Tiapa es porque constantemente recibo preguntas con relación a keto y el embarazo. Y yo no quiero tener a nadie que no sea lo suficientemente calificado para hablar sobre este tema. Entonces, yo necesitaba que fuera la doctora Tiapa. No solamente ella es médico, cirujano y dietista, y trabaja en nutrición, apoya la dieta keto, sino que también ella pasó por un embarazo. Ahora está lactando a la bebé más preciosa del mundo. Así que yo tengo el grandísimo honor de tener a la doctora Génesis Tiapa en el live de hoy para hablar de nutrición durante el embarazo. Y por qué no, durante la lactancia igual. Así que vamos a invitar a la doctora Tiapa para que nos acompañe y nos hable sobre nutrición en el embarazo. Siempre es bueno ponerlo acá para que sepamos cuál es el tema, en lo que yo la agrego y la uno acá al live. Así que vamos a ver cómo la invito. Ella está ahora mismo con la baby. Entonces, me imagino que debe de tener las dos manos ocupadas y estar ocupadita tratando de conectarse. Pero aquí la tengo conmigo, la doctora, una joven sumamente calificada, con una bebé. Creo que no ha cumplido el mes. Ella nos dará toda la información. Hola, doctora, ¿cómo estás? Bien, Bielka, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahí te veo meciéndote. Sí, aquí estamos. Oh, por Dios. Qué emoción verte. Qué bien quedaste luego del embarazo. Qué, Gracias. qué bonito verte con tu bebé. Esto es lo más dulce. Este es el live más dulce que he hecho. Estoy completamente derretida de amor. Gracias por aceptar la invitación, aun No, cuando estás tan ocupada con la baby. Y sí, bueno, pues, realmente yo pensé que había estado más ocupada en momentos anteriores de mi vida, pero sí. definitivamente cuando está un bebé es la mayor ocupación que puede existir, porque es increíble cómo demanda tanto tiempo, tanto eh, todo. Sí, y no solamente es el tiempo que ella demanda porque necesita comer, necesita cambiarse su pañal, sino también el que nosotras nos demandamos de tenerla, de verla, de mirarla, de Sí, enamorarnos cada día de ellos. sí, a veces, claro, me imagino es normal, cuando uno es primerizo, la veo tan tranquila que digo, ay, deja ver si está respirando. Entonces le observo la barriguita, ah, no, sí, está respirando, todo está bien, entonces ya me quedo tranquila. La ansiedad, sí. Y bueno, no solamente primeriza, yo creo que todas las madres somos así sobreprotectoras. Sí, Qué bonito verte. Qué bueno es saber que contamos con una historia como la tuya, que siendo una profesional del área de la salud, con todo el conocimiento de nutrición, tú das charlas, has participado en los eventos keto de República Dominicana, quisimos llevarte el evento keto de Puerto Rico también. Pronto te podríamos invitar a otros países, porque toda la información que tú manejas, no solamente por tu ser profesional del área, sino por tú tener el contacto directo con pacientes tuyos que tú les recomiendas el estilo de vida cetogénico. Así que le estaba diciendo a la comunidad antes de que tú entraras que el tener tu percepción como profesional y tu percepción como humana, o sea, tú lo viviste, tú has vivido este proceso, estás pasando por él. Y pues además de que nos puedes dar una
o tú un testimonio de vida, también nos puedes dar la información científica, médica que también manejas. Así que va a ser un live súper interesante y que me lo han pedido muchísimo y que al fin llega y llega en el mejor momento cuando ya tenemos pues a la bebé acá, que nos puede dar más que fe y testimonio de que estamos en un buen camino. Sí, realmente nosotros lo habíamos coordinado para antes. Sin Sí. embargo, yo pienso que fue el mejor momento ahora porque como que cuando ya pasó la situación, tenemos el 100% de, pudiera decirse, de demostración o de evidencia de que realmente lo que se dice es así. No es que quizá pudiera en algún momento no serlo. Aparte, claro, obviamente una experiencia personal no es evidencia científica, pero se puede decir que suma a la evidencia que existe de lo que se conoce sobre todo recientemente sobre esto. Sí, no solamente la percepción, o sea, como madre de tu baby, sino, no la quiero pronunciar mal el nombre. ¿Cuál es el nombre de la? Dara se llama. Dara, ok, Dara. Pues no solamente tenemos la experiencia de Dara, porque también hay otros bebés cetogénicos perfectamente saludables, unos embarazos bien llevados, unos partos bien llevados, con excelentes experiencias y bebés completamente sanos, igual que Dara. Entonces, tú eres básicamente un testimonio que sirve de evidencia cercana para nosotros porque estás aquí en el país. Claro. Te vimos desde antes de quedar embarazada. Tenemos esta experiencia completa del proceso completo, embarazo, antes de embarazarte, cuando llegaste a dar a luz y ahora que estás lactando y pues conocemos el proceso pues completo contigo. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia, además de todo primeriza. Bueno, realmente en un principio, aunque yo creo, pudiera decir ciegamente, que es bastante decir, en este tipo de alimentación, en este tipo de estilo de vida, realmente el hecho de yo hacerlo y de que de eso iba a depender que también o no iba a estar formado mi bebé y toda la responsabilidad que eso acarrea, no solamente conmigo misma, sino con mi esposo, con mi familia, me llevó a investigar muchísimo antes de decidir continuar en el estilo de vida en el que yo me encontraba. Realmente era difícil, era muy difícil en caso de que yo hubiese decidido no hacerlo así, porque se pudiera decir que yo no sé alimentarme de otra manera. Es complejo cuando uno conoce cómo puede sentirse cuando come de cierta forma o cuando tiene cierta forma de vivir, de comer, de hacer todo lo que de lo que conlleva un estilo de vida. Y uno sabe cómo puede sentirse de bien, cómo realmente puede llegar un momento en el que no tengas un malestar físico e incluso puedas sentirte muy bien desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de los demás tópicos que influyen o que comportan la salud. Es muy complejo ir y querer hacerlo de otra manera. Sin embargo, claro, si yo encontraba evidencia suficiente de que era lo más indicado, por ella iba a hacerlo. Entonces, bueno, eso me llevó a investigar bastante, no solamente de evidencia científica de estudios realizados, porque realmente también hay muchos estudios que no son realizados de la forma indicada. De hecho, es muy frecuente escuchar de que las cetonas son tóxicas para los bebés y eso fue por un estudio científico que fue mal realizado, ¿ok? Entonces, también investigar un poco sobre toda la parte bioquímica fisiológica de cómo ocurre la formación del bebé, porque obviamente sí se sabe que los bebés, ok, nacen, tienen cuerpos cetónicos presentes en sangre, durante la etapa de lactancia también, pero en los 3 trimestres que existen del bebé, hay diferencias en la forma en la que ellos van formando cada proceso. Y también es diferente qué tanta cantidad o qué tanta, o sea, cómo van utilizando los sustratos energéticos de la madre
en cada trimestre del embarazo. No es no es un proceso que sea idéntico durante toda su formación, ¿ok? Entonces, esto me llevó a concluir que podía seguir con mi forma de alimentarme anterior, que incluso fue una de las mejores decisiones que pude tomar, y que sí, obviamente no llevé una cetosis profunda, no es lo indicado. Sin embargo, sí es un tipo de alimentación que incluye los alimentos usados en una dieta cetogénica, pero que permitían, como en nuestros ancestros, cursar con periodos de glucosis leves con cetosis, y que esto nos ayuda a que pueda mantenerse una formación adecuada del producto, en este caso de Dara, de la bebé. De hecho, según las expediciones que se han hecho recientes a sociedades, por decirlo de alguna forma, que mantuvieron este tipo de alimentación por muchos años, como los inuits, que son muy nombrados, ellos, a pesar de que solo comían proteína y grasa de focas, de animales, cuando hacían la ingesta de alimentos, al ser esta bastante copiosa, sus cetonas disminuían. Y se decía que podían, o sea, generaban gluconeogénesis, y esto hacía que pudiera pendular fisiológicamente entre una glucosis saludable y una cetosis, y esto perfectamente ser compatible con la vida y con la salud. Excelente, excelente. Entonces, básicamente, tú estabas completamente en cetosis antes de quedar embarazada. Tengo entendido que este tipo de alimentación fue la que te ayudó a quedar embarazada. ¿Tenías mucho tiempo buscando bebé o fue una sorpresa? Realmente no lo estaba buscando, tampoco estaba no queriendo tenerlo, o sea, no estaba usando ningún método anticonceptivo, pero yo tenía ovario poliquístico desde que tenía conocimiento. Entonces, eso me llevaba a pensar de que probablemente pudo haber sido muy dificultoso que yo pudiera quedar embarazada. No estaba, o sea, un mes después de haberme casado con mi esposo, aunque nosotros estábamos conviviendo antes durante mucho tiempo anterior, esto, bueno, ya es algo muy personal, pero nosotros decidimos ordenarnos en Cristo y nos separamos corporalmente, por decirlo de alguna forma, durante un periodo hasta que pudimos casarnos. Y justamente en el mes de casarnos, enseguida salí embarazada de una forma súper fácil, porque ya no tenía la condición de ovario poliquístico y ya todo estaba en perfectas condiciones. Excelente. Tenías antes de que cuando fuiste diagnosticada de ovario poliquístico, ¿esa fue la razón por la que tú decidiste entrar en este tipo de alimentación cetogénica? No, yo fui diagnosticada con ovario poliquístico hace mucho tiempo, desde que era adolescente. Yo decidí implementar este tipo de alimentación desde hace un poco después, básicamente porque comencé a desarrollar una enfermedad llamada rosácea, que es una enfermedad inmunológica de la piel, y en un principio, como todo profesional de la salud, usé esteroides, fui a dermatólogo, usé todo el tratamiento convencional, no funcionó, mi cara cada vez se iba poniendo peor, y bueno, decidí hacer conmigo lo que yo hacía con los pacientes. Ya en ese momento fue cuando inicié una dieta, por decirlo, low carb, donde era tipo paleolítica, o sea, no usaba ningún tipo de proteínas inflamatorias de gluten, de cereales, no usaba, trataba de usar la menor cantidad posible de lactosa, sobre todo de leche. Ya posteriormente, cuando comencé a trabajar formalmente con la dieta cetogénica, sobre todo manejo de enfermedades, decidí implementarla yo, debido a que en ese momento en el país no se conocía y era difícil generar confianza en los pacientes de que era un abordaje seguro y que no iba a traer ningún problema. Entonces decidí yo hacerlo con ellos para que vieran que no había ningún problema al respecto. Inmediatamente te incorporas en este estilo de alimentación. ¿Qué cambios notas en tu cuerpo? O sea, tú como tu propio testimonio, ¿qué notaste?
Bueno, tenía mucho más energía, eso me encantaba porque yo siempre he sido un poco inquieta. Entonces ya, podía, ya dejé de comer. Ay, Dios mío, pero es que me derrite demasiado bonita ese lazo tan precioso. Este, Dios bendiga esa muñeca amén, amén. hermosa. Comencé a tener muchísima más energía, podía despertarme muy temprano y hacer todo lo que tenía que hacer durante el día. Yo siempre tenía irregularidad menstrual, comencé a ser regular en la menstruación, comencé a dejar de tener dismenorrea, que me dolía mucho siempre cuando me iba a venir la menstruación. Me sentía más concentrada, me gustaba mucho eso, o sea, la diferencia que noté en ese momento, que sentí una claridad mental bastante notoria en relación a antes. Me gustó también, que no es lo más importante, pero influyó, que mejoré mucho mi porciento de grasa, me sentía mucho más cómoda. Yo no es que he sido delgada toda mi vida, yo presenté obesidad, yo tenía problemas en triglicéridos cuando era pequeña, tuvieron que llevarme a muchos nutricionistas para poder regularlo. Y siempre fui gordita, yo era la más gordita de todas mis primas y fue difícil siempre luchar con eso. De hecho, mi mami me colocó en modelaje un tiempo y siempre todos los sábados que me tocaba ir a modelaje me enviaban a un cuartito donde estaban las que iban a buscar una dieta porque todavía estaban muy gordas para poder ser modelo. Entonces, bueno, eso me ayudó a dejar de tener que luchar con el comer poquito para no engordar. Sí. Siempre quedaba con hambre cuando comía. Ahora lo entiendo, es lógico. Obviamente cuando comemos de todo un poquito y eso incluye carbohidratos simples procesados, es lógico, tanto hormonal, metabólica como neuronal y bioquímicamente quedar con hambre siempre. Y entonces realmente mi vida cambió por completo. Sí, sí, definitivamente confías mucho en este tipo de alimentación porque he visto cómo manejas a tus clientes por referencia que ellos mismos me dan. Dan muy buena referencia tuya, eres muy dulce, te gusta explicar de cabo a rabo todo lo que tú haces con ellos y eso es algo que se nota la vocación que tienes y además de que te apasiona. Porque cada vez que te invito a un evento, pues tú estás dispuesta y siempre tienes algo a mano. Cada vez que te entrevisto, tienes siempre mucho material que compartir. Y pues se nota tu interés de seguir aprendiendo y también de compartir toda la información que tú manejas, que es bastante. Gracias. Eres bastante joven. ¿Dices tu edad? Sí, claro, tengo 27 años. Súper, súper joven y ya eres médico y ya tienes incluso 2 especialidades. Bueno, médico cirujano en Venezuela, nosotros salimos con ese título. No es que yo haya hecho cirugía general. Es el título con el que salimos cuando nos graduamos de médico porque nos dan una formación en el área quirúrgica bastante completa y podemos asistir a cirugías, etcétera. Pero no es que yo pueda operar a alguien. Okay. Sin embargo, mi título como médico dice médico cirujano, no dice médico general. Okay. Y sí tengo la especialidad el máster en nutrición y dietética. Y bueno, los otros estudios que he hecho ya para profundizar en la parte de dieta cetogénica. Ahora mismo estoy estudiando neurociencia médica porque como estoy trabajando mucho la parte neurológica de alimentación, entonces me pareció importante conocer un poquito más a fondo sobre todo eso. Wow, bueno, pero a tan corta edad has logrado muchísimo. Y todos tus pacientes, pues los ayudas no solamente a perder peso, sino que también manejas pacientes con deficiencias neurológicas, cognitivas, o sea, y has ayudado a muchísimas personas con el tema de la epilepsia, Parkinson's. Tengo entendido que también manejas autismo con alimentación. O sea que tú con alimentación logras muchísimas cosas, desde temprana edad hasta personas más mayores. Sí,
alimentación acompañada de o sea, de que tengan el componente nutricional adecuado. Muchas veces solamente la comida no es suficiente, hay muchos casos en los que sí, ¿ok? Cuando ya tenemos alguna condición patológica de importancia, es mucho más difícil que solo comida sea suficiente. Sin embargo, sin una alimentación adecuada es imposible que el cuerpo llegue al punto donde la suplementación vitamínica o ciertos abordajes terapéuticos puedan funcionar. Y ahora que me formé en medicina biológica y metabólica en Argentina con Ernesto, que ahora es muy conocido por todos, nosotros usamos suplementos que se entienden como vitaminas, pero lo usamos en dosis farmacológicas, como si fuera un medicamento. Entonces, por ejemplo, esto permite, al variar las concentraciones del cuerpo de esa sustancia, nos puede permitir tener resultados realmente asombrosos en muchas condiciones de enfermedad. Excelente. Usando algo que la gente entendería como una vitamina normal, que a dosis normal es una vitamina normal, pero que a dosis farmacológica puede ser un potente fármaco. Sí, perfectamente. Bueno, yo en particular, yo utilicé vitamina A en alta dosis por un tema de acné. Entonces, y recuerdo que era un medicamento bastante controlado, o sea, que la dermatóloga me tenía que estar... Sí, se entiende que es bastante nocivo, o sea, se tiene esa común creencia. Exactamente, era esteroína, excitoteroína. Excitotretinoína. Ajá. Bueno, sí, eso mismo. Entonces, hay muchas vitaminas, o sea, que como tú dices, o sea, llegan a ser controladas por eso, porque son dosis sumamente altas. Bueno, la cosa es que, entonces, en el momento en que ya tú estás en cetosis y que quedas embarazada, inmediatamente tú te cambias para una alimentación low carb, esperas un tiempo. ¿Cómo fue el proceso? Realmente no es que yo me pasé a low carb, o sea, simplemente lo que hice fue aumentar cantidades porque mi saciedad de ese momento no era igual a mi saciedad anterior. Yo realmente tampoco nunca he sido de comer poca cantidad. Yo he aprendido a que cuando elegimos adecuadamente lo que comemos, podemos comer más cantidad sin que sea problema. Entonces, al aumentar la cantidad, por ejemplo, de todo lo que comía, en vez de comerme, por ejemplo, 2 huevos, quizás me comía 3 o 4 para poder sentir que quedaba bien, como a mí me gustaba. Entonces eso llevó a que mis cuerpos cetónicos disminuyeran. Obviamente no cursaba con cetonas de 1 o más, sino que siempre 0.5, 0.8, 0.9. Entonces, sobre todo posterior a la ingesta de alimentos, ya luego aumentaban un poquito más. Sin embargo, el hecho de hacerlo así, sin ningún tipo de restricción, considero que fue lo que ayudó a que haya una formación adecuada, debido a que cuando hay cetonas muy altas, porque estamos restringiendo un poco la comida, las cantidades sobre todo, eso conlleva a que sea más difícil como que dar origen a un organismo dentro de tu propio organismo, que de hecho de eso nos aprovechamos en el cáncer. Por eso se usa la dieta cetogénica, pero ya ahí sí es una cetosis muy profunda con restricción calórica que permite que sea más difícil que se origine o que crezca algo dentro de tu cuerpo. Interesante. Entonces, en el caso de, ya en el momento en que, bueno, estás comiendo para 2, o sea, que debes de aumentar la proporción y debes de incorporar otros alimentos diferentes, o te mantienes con tu misma alimentación solamente cambiando las porciones. Yo aumenté cantidades y fui agregando, ya va. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Ven. Aquí está, gorda, aquí está. Oh, Dios mío. Era todo lo que tú querías. Ok. Entonces, en un principio utilizaba únicamente alimentos con muy bajo índice glucémico. Ya posteriormente, en lo que fue transcurriendo el primer trimestre,
agregué eventualmente, sobre todo de noche, porque me estaba costando un poquito dormir, agregué algunos otros carbohidratos, principalmente de tubérculos, que son de bajo índice glicémico, pero no de muy bajo índice glicémico, como por ejemplo plátano verde, guineíto verde, algunas pequeñas cantidades de batata, eh, básicamente esos, y entonces eso me ayudaba a que pudiera tener un mejor descanso. No me influía básicamente en la parte metabólica porque seguía en el mismo proceso que un inicio y me seguía ayudando a poder mantener una formación adecuada de la bebé. De la bebé. Entonces, en el momento en que ya estás en el embarazo, ¿no tienes antojos? ¿No te daban ganas de comer Mira, pizza, dulces? es increíble que si yo te digo que a mí me dio antojo de dulces, te mentiría. Y yo antes, cuando yo comía bastante mal, yo era muy dulcera y siempre tenía un antojo de dulces. Y fue muy extraño, yo estaba muy feliz de que, así de que a mí me provocara algo dulce como tal, no sucedió. Sí tuve antojos, por ejemplo, de sushi y me lo comí. Un día tuve antojos de nachos y lo hicimos en casa para que fuera menos malo y lo vomité todo Oh, porque yo no como maíz. Es una de las proteínas que más se parece, tiene una de las compuestos que más se parecen al gluten del trigo y sí. no es tan bueno comerlo, no es bueno comerlo. Entonces, me imagino estar tanto tiempo sin ingerir eso, no me fue nada bien con los nachos. Oh, Pero wow. del resto sí, no, me daba antojos de parrilla. Me acuerdo que un día te llamé para que me recomendaras un sitio, ¿recuerdas? De que vendieran carne muy buena. Estabas buscando carne. ¿Qué Sí. te pareció, por cierto? Ah, no, excelente, o sea, bastante bueno. Y te la ponen ahí en la parrilla y tú misma Sí, la ves y tú justo misma le eso. pones el término. Y bueno, y no es tan caro. Y queda aquí a 2 cuadras de mi casa. O sea Sí, que está súper céntrico, de verdad, me gustó bastante. qué bueno, me alegro muchísimo. Entonces la bebé pues se portaba bien, tenía todo su crecimiento normal. ¿Tuviste que tomar algunas vitaminas? ¿Cómo fue el proceso luego de embarazo? Sí, de hecho, el ginecólogo que me tenía en un principio, él me decía que se sorprendía porque cuando poníamos la sonografía en 4D, él decía que usualmente no se ve tan nítido, por decirlo de alguna forma, la imagen, no se ve tan formadito el bebé desde un principio, usualmente eso pasa después. Ella siempre, desde la segunda sonografía, en donde yo tenía 4 meses, ella siempre tuvo un tamaño de 2 semanas posterior a lo que ella tenía. Y eso no solamente era en cuanto a peso, sino en cuanto a su desarrollo óseo, a su desarrollo neurológico, de cómo se expresaba allí. El doctor decía que le parecía extraño, pero que le parecía bastante bien. Wow. Este, Posiblemente el tú tener, el no haber inflamación, el tú tener un cuerpo completamente saludable, completamente limpio, sin obstrucciones, Y el quizás, hecho de ingerir grasas, porque es que la formación bueno, durante todo el embarazo, pero sobre todo en un inicio, sobre todo lo que implica la parte ósea y la parte del sistema nervioso, está muy relacionada a la ingesta de grasa que tenga la madre. De hecho, hay estudios, yo siempre lo menciono, que han determinado que las personas que usan ortodoncia está relacionado con que la madre tuvo una dieta sin grasa o muy baja en grasa durante su gestación y al no tener suficientes vitaminas liposolubles, entonces son mandíbulas más pequeñas, huesos más cortos y eso conlleva a la larga a situaciones como por ejemplo dientes ampiñonados que genera la necesidad de una ortodoncia, como mi caso. Mi mamá trataba de cuidarse y ella no comía nada de grasa durante su embarazo porque eso se pensaba que era lo adecuado. sí, entonces las deficiencias de vitamina D, pues entonces no absorbían Y bien el calcio. falta de vitamina K, la falta de vitamina D, todo ese tipo de cosas, aunque nosotros no estábamos acostumbrados a pensar que era importante o que pudiera generar algún cambio que pudiera ser beneficioso, sí lo hace.
Excelente, excelente. Entonces, el embarazo fue fructífero, todo su crecimiento fue incluso 2 semanas avanzada en Sí, términos de... aparte de que cuando comemos bajo en carbohidratos tenemos mejor absorción de todos los micronutrientes. Me preguntaba si usé suplementos. Sí, yo uso vitamina C, la uso en altas dosis, los 4 a 8 gramos diarios, porque nosotros perdimos el gen que la formaba. Y considero importante, de hecho me ayudó muchísimo porque yo siempre fui de tener estrías. Durante mi adolescencia yo desarrollé muchas estrías porque bajaba y subía de peso y mi piel no era, por decirlo, la mejor piel del mundo. Y me impresionó mucho que con la alimentación acompañada de la ingesta adecuada de vitamina C que estuve teniendo y que todavía mantengo, yo no desarrollé ni una estría, ni en el abdomen, ni en los senos, ni en ninguna parte. No tengo una estría más de la que yo tenía antiguas. Y eso es un plus, es bastante bueno porque muchas veces psicológicamente afecta mucho el desarrollar tantas estrías durante el embarazo a la madre. Sí, y tu barriga, como la pude notar también en la foto, tu barriga era completamente tersa, o sea, no tenía esas manchas que a veces hay algunas mujeres que crean una mancha oscura, Sí, una raya, que yo pienso usualmente las relaciones... y he Sí, estado viendo que está muy relacionado con resistencia a insulina que suele desarrollarse en la gestación. sí. Como esto no ocurrió por la forma en que estábamos alimentándonos, entonces no ocurrió ni manchas en cuello, ni en axilas, ni ese tipo de cosas. Tampoco tuve edema en ningún momento. Sí, al final del embarazo yo usaba tacos aún porque tenía que ir a trabajar y los pies se ponían rojos, pero no había edema o sea, no había retención de líquido como tal, no había signo de fobia, o sea, no sé, no era que yo me hundía y se quedaba eso hundido allí porque había líquido retenido, no. Tú levantabas pesas incluso con la barriga. Sí, Yo te veía en el gimnasio. sí, porque quería que fuera un parto natural y eso me ayudaba a fortalecer los músculos pélvicos. Sin embargo, no pudo ser así, porque cuando hicimos la evaluación al final, la pelvis no daba para el tamaño de la baby, de su cabecita, no iba a pasar por allí. Y entonces nada, tuvo que ser una cesárea. ¿Qué tamaño tenía la bebé cuando nació? ¿Qué peso? Ella midió 54 centímetros Bastante y grande. pesó 6 libras y media. Ah, pero por eso es que no cabía. Era grandecita. El Sí, varón mismo pesó eso. Y lo importante es que no fue que ella se ganó ese peso al final, que es lo que ocurre cuando tenemos madres con problemas con la glucosa, con bebés macrosómicos. Este tipo de condiciones se desarrollan en el último trimestre de embarazo. Por eso te comentaba que ella siempre, esto fue desde un inicio ella siempre tuvo las medidas un poco por encima de lo que se consideraba normal según los estándares conocidos sonográficos. Entonces, eso es como que la diferencia que yo pudiera decirte de la alimentación cetogénica baja en carbohidratos a una alimentación alta en carbohidratos. sí. Das a luz, tienes a la bebé al fin en tus brazos. ¿Cómo es el proceso luego? Operatorio no es, o sea, sería... Sí, porque fue necesaria, Bueno, fue sí, el operatoria. proceso postoperatorio sería, ¿cómo fue? O sea, ¿qué notaste? Bueno, en un inicio, la cirugía fue de noche, por esa razón, como posterior a la cesárea no podemos inclinarnos, debemos estar acostados totalmente. La doctora me aconsejó que al no poder inclinarme, no podía darle el pecho a la bebé. Me dijeron, déjala en retén, solamente recibiría fórmula ese día y luego ya tú le das su lactancia materna durante el resto. Entonces, bueno, no me quedó otra que ser obediente. Es muy difícil para mí ser obediente muchas veces, pero toca. Entonces, bueno, lo hicimos así. No desarrollé queloide en la cicatriz de la cesárea. Yo solía desarrollar queloide. Tengo muchos. Tengo uno aquí en el brazo.
de cirugías que me hicieron cuando yo tenía 13 años. No desarrollé queloide en la cirugía, en la cicatriz de la cesárea. Por otro lado, me desinflamé muy rápido. El mes, no, a las 2 semanas que me quitaron los puntos, yo pesaba 1 libra más de lo que pesaba al inicio del embarazo. Yo inicié mi embarazo con 127 libras y en ese momento pesaba 128. Wow. 2 semanas luego del embarazo. Sí, y de una vez pude comenzar a usar ropa que yo usaba desde antes de estar embarazada. Wow. O sea, ¿Y cuántas libras tuviste en el último momento de tu embarazo? Yo aumenté un total de 13 libras en todo el embarazo. Wow. Y eso era después, solamente barriga, porque el líquido amniótico y 6 libras de bebé, o sea. sí, y la retención de líquido que siempre ocurre, Sí. pero realmente, y puedo decirles que no es que yo me restringía en comer, o sea, yo comía hasta saciarme, yo sentía que estaba comiendo bastante bien. Wow. Entonces, tu embarazo, sí, o sea, cuando yo te veía eras barriga solamente, o sea, tu cuerpo seguía igual. No te habías hinchado. Las mujeres, la mayoría, nos hinchamos en la cara, se nos hincha la nariz, los labios. En el caso tuyo, tu cuerpo seguía como yo lo conocía y solamente era cuestión de la barriga. Y Sí, entonces, en el momento en que te veo, que estás en una charla, a pocas semanas de la bebé haber nacido, pues ahora me sorprende saber de que nació por cesárea, porque tú a los ¿cuántas? Eran las 2, las 3 semanas luego de que la 16 días habían pasado. y estabas ya trabajando. Y Sí, estabas es importante tal cual. mencionar que la ginecóloga me dio permiso y yo le pregunté, no fue que yo lo hice porque yo lo decidí, ella me dio permiso. Pero sí ya realmente no tenía dolor, eventualmente tenía un poquito de sangrado que es normal durante el primer mes posterior a la cesárea, por todo lo que se sigue eliminando de los restos que quedaban en el útero. Pero te puedo decir que realmente yo no me sentí como si hubiese estado operada. Cosa que antes, yo de por sí soy bastante ñoña cuando tengo dolor, cuando algo me molesta. Y antes, una cirugía de un lunar y yo guardaba reposo muchísimo y se decía que me sentía como si me iba a morir y cosas así. Eres muy sensible al dolor. Sí, y ñoña. Yo soy muy ñoña, Eso está bien. realmente. Tenemos que ser así. La doctora Góngora, que estuvo con nosotros en Puerto Rico, ella una de las, o sea, ella sigue la dieta cetogénica y también la recomienda en sus pacientes porque ella hace cirugía plástica. Y pues nos llevó muchísima evidencia de que cuando sus pacientes están siguiendo la dieta cetogénica, la inflamación cede, la recuperación es más rápida, el periodo de cicatrización es muchísimo más rápido, es más limpio incluso, las incisiones no se notan tanto. Y pues ella casi siempre trata de que cuando va a hacer una cirugía plástica, poner a la persona en dieta cetogénica por lo menos un mes antes de la cirugía y luego continuársela durante el periodo Sí, es que realmente ni siquiera hay que saber mucho, es como lógica simple. Si nosotros tenemos algo que son calorías, no debemos consumir demasiadas calorías. Las calorías son un mal necesario, debemos consumir calorías necesarias para tener energía. Entonces, si debemos cuidar la cantidad, vamos a restringir aquellas que no son necesarias. Entonces, ¿qué no es necesario? Lo que el cuerpo no produce, porque si no sería necesario. ¿Qué sí es necesario? Lo que el cuerpo no me está generando por sí solo, que solamente de nutrientes necesarios tenemos aminoácidos y grasas y los micronutrientes. Entonces, si yo voy a disminuir la cantidad de algo que debo comer, lo más inteligente, por lógica simple, es que sea carbohidratos, que es lo que mi cuerpo no está necesitando porque él los puede fabricar en caso de necesitarlos para algunas cosas. Entonces, simplemente por lógica simple, al yo tener una alimentación en el que priorice
los nutrientes que mi cuerpo no puede fabricar y que necesita, me va a ayudar a que él funcione de mejor forma, que se repare de mejor forma y que todos los procesos que debe realizar los haga de una forma más óptima. Excelente. Ahora háblame, bueno, aquí hay unas cuantas preguntitas y hace un momentito también creo que salté una. Aquí Casey Viñas nos está preguntando cuántas comidas hacías al día durante el embarazo. Yo hacía 3 comidas al día, casi siempre, algunos muy pocos momentos por falta de tiempo, no desayuné. Sin embargo, sí trataba de hacer las 3 comidas al día, porque dentro de todo lo que investigué, lo más adecuado era que de continuar este tipo de alimentación no realizara ayunos, porque los ayunos podían incurrir en que comiera un poco menos de lo que yo necesitaba en ese momento. Si bien el ayuno es una herramienta excelente, es cierto también que tiende a disminuir el apetito. Por eso a veces se dice que puede dar anorexia, pero anorexia como síntoma que se refiere a disminución del apetito. Entonces, no era conveniente que a mí me disminuyera el apetito en este periodo. O sea, por eso 3 comidas al día hacía sin merienda. Ok, entonces sin ningún periodo de ayuno mayor al tiempo que estabas. Al nocturno, sí, al nocturno. Sí, eso Marisa Benítez, creo que te lo acabamos de responder, que ella está preguntando que si hacías ayuno. Entonces, comenzabas tu día, te desayunabas por lo menos las veces que tenías tiempo, luego comías almuerzo y entonces... Y luego la cena. Usualmente cenabas y comías cosas similares, o sea, ricas en los 3 macronutrientes. Sí, exacto. No, carnes con vegetales, ensaladas, aceites de oliva, frutos secos, aguacate. Como te dije, posteriormente sí agregué algunos carbohidratos, como por ejemplo guineitos verdes, lo usaba en la cena, pero del resto, como te comento. Ok, Susi pregunta que si comías alguna fruta. Fresas, cuando conseguía orgánicas, porque es muy importante, o sea, no es solamente, ok, voy a comer bajo en carbohidratos, es que lo que coma sea beneficioso, porque es parte de un todo, o sea, a veces uno llega a parecer un poco obsesivo, pero no, es que de nada sirve medio hacer algo bien, hay que tratar de realmente hacerlo bien, porque si no podemos hacer algo bien y otra cosa mal y entonces no sale como debe salir. Entonces, por ejemplo, una fresa le han determinado hasta 22 tipos de pesticidas diferentes. Y al atender tantos niños con condiciones como autismo y todo ese tipo de cosas, realmente lleva a uno como a cuidarse un poco más, no solo por lo que sé, sino por lo que estoy viendo y lo que no quiero que le pase a mi hija. Entonces, por ejemplo, una fresa común es algo que yo preferiría no comer nada antes de comerla. O sea, cuando conseguía orgánicas, usé fresas orgánicas. Un día comí kiwi, no sé por qué, me subió mucho la glucemia ese kiwi, no comí más kiwi. Es raro porque no es que sea alto en carbohidratos, pero sucedió ese día. Sí, hay algunas reacciones. Adelante. Sí, quizá parte de mi genética particular. Durante todo el embarazo manejé glucemias en ayunas de 70, de 75, y la hemoglobina glicosilada estaba en 4.2, que el laboratorio decía que estaba muy baja. De hecho, mi doctor me dijo que debía aumentar los carbohidratos porque estaba muy baja. Sin embargo, eso es un signo de salud, que la hemoglobina glicosilada esté baja. Entiendo que no debería de ser mayor a 5.7 y menor a 3.5. Bueno, según los rangos de ese laboratorio decía que estaba baja. Entonces el doctor me acuerdo que me llamó la atención con respecto al consumo de carbohidratos, que lo aumentara un poco. Lógicamente yo no le hice caso porque eso no tiene ninguna implicación negativa a la salud. Más bien es mejor que esté así a que hubiese estado alta. Claro que sí, claro que sí. Creo que estabas en perfecto estado para tu embarazo. O sea, una glucemia en ayunas de 70, ¿me dijiste? ¿O qué era que rondaba? Sí, 75, máximo 80.
Lo que Excelente. pasa es que realmente según lo que nosotros manejamos, eh, o sea, que compartimos en la información con Ernesto, aunque se entienda que lo normal es 70-100, no significa que eso sea bueno. Bueno es menos. Es, por ejemplo, 60 hasta máximo 80. Eso sería una glucemia buena, que no es una glucemia quizá normal. Sí, es cierto, especialmente cuando estás en una dieta tan, o sea, tan bajita en términos de carbohidratos. Nos están preguntando aquí qué cantidad de carbohidratos consumías en un día. Realmente no lo medía, pero yo imagino por lo que he visto cuando preparo las dietas de mis pacientes, que no debería pasarse de unos 50 o 60 máximo gramos al día. Ok, Por la aún cantidad que... durante el embarazo. Con los tubérculos, sí, incluyendo los tubérculos. Ok, entonces Susi, la doctora estaba hablando con relación a que los tubérculos que consumía eran batatas. Estaba hablando también. Batata, sí, plátano verde, guineíto, quizá alguna poca cantidad de plátano maduro algún día y ya. Y los sushis ocasionales Ah, bueno, para sí, los los antojos. 2 veces, pero con el pescado cocido, porque ya Ah, hay riesgo de contaminación, buen todo ese tipo punto. de cosas. Buen punto. Háblame sobre algo. Tú sabes que yo utilizo mucho lo que son los hígados. ¿Es cierto que durante el embarazo no se deben de consumir hígados? Realmente no, o sea, se tiene esa idea, pero no es que sea algo que no se debe. Incluso lo mandan mucho en mujeres cuando tienen anemia. Yo, o sea, yo siempre he querido consumir vísceras, tengo como ese deseo, me parece muy saludable. Quisiera conseguir un lugar donde sean de animales adecuados, o sea, animales que hayan comido pasto y todo eso. Pero como vivo en una casa con mi familia y no decido yo sola, más nadie me apoya en eso de comer vísceras, entonces tendrá que ser un día que las compre las mías y bueno, allí vaya experimentando. Pero realmente el Sí. consumo de vísceras es bastante saludable y bastante beneficioso. Sí. Ah, bueno, porque hay una Siempre y creencia de cuando que esté bien cocido. sí, pero parece que hay una creencia de que los niveles altos de la vitamina A pueden causar alguna malformación en el bebé. Sí, pero realmente es muy poco probable que con la ingesta en una comida de eso vayamos a incurrir en niveles altos de vitamina A. De hecho, los medicamentos como el que tú me mencionabas, que son esos a base de vitamina A que se prohíben durante el embarazo, en casos serios de algunas enfermedades de la piel se deja en forma tópica, ya o sea, en forma tomada no, pero en forma tópica se deja y eso incluso pudiera tener mayor absorción, o sea, generar más cantidad de lo que pudiera generar un pedazo de hígado que yo me coma un día. Sí, es cierto. Y el hígado para mí es excelente, especialmente en personas que están haciendo la dieta, porque los dominicanos pues somos deficientes en vitamina D. Y pues yo creo que yo no he visto el primer análisis de una mujer dominicana que tenga la vitamina D normal. Siempre están en Sí, borderline. prácticamente todos los pacientes que yo veo tienen deficiencia de vitamina D. Lo que Entonces, pasa es que también está la cosa de no como grasas y no llevo sol, porque las dos cosas son malas. Y entonces eso nos ha llevado a tener, incluso teniendo vitaminas D de 30 y algo, no son niveles buenos de vitamina D. no, y sin embargo, ya están en borderline en 20 y algo, según los laboratorios. Sí, sí, pero sin embargo no está bien. O sea, ellos marcan como normal desde 30, pero tenerla en 35 no está bien. No, creo, debería de estar 50 en adelante. Por lo menos, sí. Eso es, pero por alguna razón los laboratorios la permiten aún más baja. No sé si es porque miden la media, que también eso es algo que muchos laboratorios ven, que como que si la media está en un lugar, que entonces ellos luego ajustan. No, y Y sin embargo, acá en República Dominicana, tienen uno de los parámetros más altos, porque hay países donde se considera normal a partir de 20. O bueno, sea, peor aún. Entonces ya eso eso es genera deficiente. personas que se sientan normales con niveles aún más bajos, que es peor aún.
especialmente en las mujeres que necesitamos tanta vitamina D cuando estamos embarazadas y cuando estamos envejeciendo. Ya después de Sí, los no, 40 años es vital que los niveles total. de vitamina D, y más entrando en procesos de cetosis, que según entiendo, y usted me corrige, doctora, en el momento en que entras en cetosis tienes un mayor consumo de vitamina D3 y entonces estás quemando cualquier reserva que tienes si no la estás reponiendo nuevamente. Claro, sí. Bueno, aquí también nos están preguntando, suplementos que consumías además de la vitamina Ah, D. ácido fólico lo usé durante todo el embarazo, en dosis altas. Realmente no usé fólico, usé folínico, que es la Excelente. molécula activa. Complejo B, usé magnesio. Básicamente eso que recuerdo. Excelente. Ah, El omega dato 3 que siempre, pero eso lo he usado siempre. Sí, el dato que mencionas con relación al ácido fólico es sumamente importante. Perdón, porque se supone que lo que debemos de consumir es el folate. Entonces, el folate solamente se encuentra dentro de los alimentos, pero para poderlo conseguir de una manera mejor calidad a nivel sintético, entonces debe de ser el folínico. Sí, Para entonces exactamente. asegurar la absorción y para que no sea lo que es el ácido fólico, que es el folate sintético. Exacto. Bueno, aquí entonces nos están llegando más. ¿Es normal tener alto el nivel de ácido fólico y calcio sin que estés embarazada? Es normal cuando te falta magnesio. ¿Por qué? El hecho de que esté alto en sangre no significa de que esté alto en célula. Hay análisis donde se mide los niveles a nivel celular. Y usualmente es el magnesio la llave que se encarga de abrir la puertita para que ellos puedan entrar y actuar a nivel celular. Usualmente, posterior a una suplementación con magnesio, enseguida se normalizan los valores sin que tengas que hacer ninguna otra cosa. Pasa Excelente dato, mucho. excelente. Excelente pregunta, de verdad, de Cari, porque es un muy buen dato. Muchas personas piensan que suplementándose el producto está biodisponible. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, las mujeres que utilizamos tanto que si biotina, que si los complejos B y que esas vitaminas que son hidrosolubles, pensamos que estamos cubiertas consumiéndola y no sabemos que hay ciertos componentes que nos complementan y nos aseguran la biodisponibilidad Exacto. de Porque es esa que el cuerpo vitamina. es muy complejo. De hecho, parte de llegar a pensar que comer grasa engordaba es eso, tratar de verlo de una forma simplista. Igual, cuando se ve la parte de suplementación y micronutrición de forma simplista, se llega a pensar de que yo tomo esto y si está alto es porque tengo mucho, entonces voy a dejarlo. Pero realmente quizá es porque más te falta y por eso está alto y no está entrando a la célula. Entonces hay que buscar a ver cómo optimizar ese uso. No lo estás absorbiendo. Precisamente tú que estabas mencionando hace un momentito el tema de la vitamina C, muchas personas con deficiencia de hierro, no, o sea, lo que hacen es que lo suplementan con hierro y entonces son deficientes en vitamina C. Y la vitamina C es lo que hace que tú absorbas el hierro. Entonces, si no se complementa una con el otro, pues entonces no estamos en nada, estamos solamente atosigándonos de Exacto. hierro y eso es lo que vamos a hacer, que lo vamos a evacuar y hacen que las heces fecales salgan bien oscuras. Y Y eso entonces, pasa mucho sobre todo si tienen una dieta muy alta en carbohidratos, que la poquita vitamina C que pudieran consumir en los alimentos no se va a absorber en lo absoluto. exactamente, también el mismo hecho, hace unos cuantos días me estaban consultando con relación al intestino permeable, que las personas que sufren de intestino permeable, además de que tienen todas las diferentes complicaciones autoinmunes, también no absorben los nutrientes, porque ahí en el intestino es donde terminamos de absorberlo todo. Eh, aquí, Y, por ejemplo, eso pasa mucho en los niños que con TEA, también en niños, en las personas con enfermedades inmunológicas, pero como es uno de los de los casos que más atiendo, y lo peor es que, ok, tengo intestino permeable, tengo una condición, tengo déficit nutricional porque no estoy absorbiendo aunque lo estés consumiendo, y muchas veces se comete el error de que, ok, vamos a suplementártelo, pero es que no se va a absorber como quiera. Tengo que sanar intestino
para que eso pueda realmente aprovecharse en la forma en la que debe aprovecharse. Exactamente. Recientemente también tuve una asesorada que sufrió de estreñimiento y pues dentro del problema que tenía de estreñimiento también tenía todas estas situaciones de deficiencias vitamínicas. Por eso mismo, ella me decía, no es que yo lo heredo, mi mamá es así, y en realidad no era nada heredado, sino que era simplemente una costumbre de comer de cierta forma y de obviamente tener lo que pudo haber heredado era la sensibilidad intestinal. Y entonces tenía mucho estreñimiento y hasta que no le resolviéramos el problema del estreñimiento no íbamos a ver ningún otro cambio a nivel de deficiencia. Y también muchas personas no entienden que para perder peso necesitas estar bien nutrido, porque hay vitaminas incluso que necesitas tener para poder quemar esas reservas adiposas. Y pues todo está correlacionado. Realmente sí, es un conjunto de muchas cosas y todo es importante, todo importa. ¿Tienes pacientes embarazadas que le haces Sí. el proceso de nutrición? Sí, realmente hay algunas que han acudido embarazadas, es muy raro, sin embargo, ahora mismo vamos a hacer un programa, vamos a lanzarlo esta semana, creo, de acompañamiento y asesoría durante todo lo que es el proceso del embarazo, cómo hacerlo, porque siempre nos dicen, ok, el embarazo no debe ser una enfermedad, pero es que si tú estás pasando por algo que no es una enfermedad, pero te llenas de estrías, te dermatizas, comienzas a tener cambios inadecuados en tu piel, no tienes energía, estás llevándolo como una enfermedad. Entonces realmente, ok, no es una enfermedad, vamos a aprender a hacerlo como si no fuese una enfermedad. Entonces vamos a comenzar con ese programa pronto, pero sí tengo algunas embarazadas y sobre todo algunas que iniciaron sin estar embarazadas, con dificultad para quedar embarazada y posterior al abordaje alimenticio y nutricional, entonces tienen la concepción, salen embarazadas y ahí continuamos lo que es el seguimiento. Excelente, doctora. Luego entonces me compartes la información sobre el programa de embarazadas para también dejarlo aquí posteado entre la comunidad y para que tengan esa información directamente de ti, que eres la más calificada, no solamente por profesional, vuelvo y repito, porque viviste la experiencia en carne propia. Nos siguen preguntando con relación a la hidratación. ¿Consumías electrolitos igual que antes o tuviste que aumentarlo? ¿Cómo manejaste? Aumenté la sal y usé magnesio. En la sal que uso tiene sodio, potasio. No soy partidaria de ingerir calcio. Entonces usé potasio, usé sal pues, sodio y potasio de la sal, aumenté las cantidades que ingería y usaba magnesio. Excelente. Nos quedan 2 minutos, pero tenemos aquí otra preguntita más. ¿Por qué si estoy haciendo la dieta low carb, comí chorizo con un pan, tortilla y me causó diarrea? ¿Por qué le sucedió eso? Está haciendo low carb y se comió un chorizo con pan, tortilla. Sí, cuando nuestro intestino se desacostumbra a la exposición a proteínas inflamatorias como el gluten que tiene el trigo con el que se hace el pan, es muy frecuente que cuando tienes un nuevo contacto con ese elemento en tu intestino, se produzca una diarrea osmótica porque se genera una especie de señalización que indica que es algo que no debe absorberse, de que es algo que inflama, es algo a lo que ya no se está acostumbrado, y entonces por eso se genera ese tipo de reacción. Incluso pudo también haberte dado vómito, dolor de cabeza, muchos otros síntomas. Muchos síntomas, sí. Incluso hasta han habido casos que me han llegado de una hiperglucemia, o sea, les aumenta la glucemia, les aumenta el azúcar de una manera increíble y pues tienen todos los síntomas de una persona diabética. Y yo pienso que eso es un regalo más que algo malo, porque entonces te ayuda a controlarte, porque no necesitas estar comiendo pan con chorizo. Cómete chorizo solamente. Exactamente. Niurka nos pregunta con relación a tu programa, doctora, que si es conveniente que una persona ya embarazada con 2 meses o más entre dentro del programa. Si nunca has estado en cetosis, no es tan recomendable empezar
como que a generar esa flexibilidad metabólica, pero sí es recomendable el hecho de tener una dieta